y desarrollo. Nos ayuda José Javier Gracenea, que en esta fase de su vida está trabajando justo en esto, además de hacer investigación y desarrollo por cuenta de empresas que necesitan a un project manager en este campo. Se dedica a explicar a las empresas a las empresas que no pueden, o por tamaño o porque no quieren ir a centros públicos o privados de investigación y desarrollo, cómo pueden organizar sus actividades para que el trabajo de investigación y desarrollo que cada uno hace en su empresa pueda aprovechar de las ayudas que hay de las ayudas públicas que hay. En este caso específicamente hablaremos de España. Luego nos ayudará también Irene Guadalupe Ramírez de México, que hace trabajo de investigación y desarrollo y nos hablará del concepto de investigación y desarrollo con el fin de innovar de manera sustentable. Tiene experiencia en investigación y desarrollo en el campo de las pinturas y en general en el campo de polímeros. Entonces nos dará nos ayudará a estimular la discusión en este campo también. Muy bien, yo diría que podemos empezar, ya somos un grupito interesante. No veo nada, que tengo problemas como siempre con el ordenador. Y entonces, José Javier Gracenea empieza su introducción. Nos dices 2 palabras de quién eres, así que hay nuevos amigos, así que todos enterados. Tienes que abrir el micrófono. José Javier. Tienes que abrir el micrófono porque si no, no te escuchamos. ¿Ahora me oís? Ok, perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Máximo, ¿cómo andáis en Italia? ¿Cómo vais en Italia? ¿Qué tal vais? Vamos mal. ¿Vais mal? Bueno, va, venga, que ya falta poco, hombre, falta poco, ¿vale? De principio el lunes vamos a se reactiva. De Sí, principio no se no. sabe, porque aquí dan anuncios y luego faltan leyes, faltan Es igual aquí. O sea, yo sé que se puede gestionar mejor, ¿vale? Pero también hacen como pueden. Va avanzando y hacen lo que pueden. Bueno, buenas tardes a todos. Yo me llamo José Javier y por razones de la vida, pues siempre de una manera o de otra me he dedicado a la I+D, ¿vale? Lo he compaginado con tareas de gerente y de director comercial, pero lo que he sido más tiempo en mi vida es director técnico. Aparte de que, bueno, ya empecé investigando en el doctorado, que no era en pinturas, por cierto, era en antibióticos, y de allí en adelante, pues siempre de una manera o de otra he estado relacionado con la petición de proyectos con fondos públicos. Yo resumiría que esa ha sido la constante. Entonces, si os parece bien, os voy a introducir un poquito al tema, no solo a las subvenciones, un poquito al contexto de lo que es la I+D. A ver, aquí hay una cuestión. Yo en la pantalla veréis en un momento mi nombre, correo electrónico y todo. Las cuestiones de si una cosa es I+D de una empresa o no, esas son cosas privadas o particulares de cada empresa, ¿vale? Y esas no las vamos a tratar aquí. Si alguien tiene una cuestión de, oye, mira, yo quiero saber si esto es I+D o no, si es subvencionable o no, cogéis mi contacto y me llamáis. Eso no lo vamos a discutir aquí porque, bueno, sois gente diferente, de ámbitos diferentes y, bueno, yo no sé todos los que sois ni de dónde sois, ¿vale? Entonces eso no los vamos a tratar. Bueno, empiezo a poner la presentación y me decís si se ve bien. Venga, vamos allá. A ver, comparto pantalla, un momentito. A ver si me deja. A ver. Aquí, espera un segundito, que no sé por qué no me deja compartir. A ver, aquí.
Le estoy dando y no sé por qué no me deja. A ver si ahora. Estoy compartiendo con vosotros, no, ¿verdad? No. No veis nada. No. Ay, a No. ver, ¿qué le pasará ahora a esto? La tecnología que falla a veces. A ver, Máximo, no se me comparte como la otra vez. No sé por qué no entiendo por qué pasa, pero no se me comparte. Espera, ahora, a ver, ahora. ¿Se comparten? Sí. Sí, ¿Sí? ok. ¿Estáis viendo la primera transparencia? No, No. todavía no. Ahora estamos. ¿Ahora? Sí, perfecto, ahora sí. ¿Ahora pantalla entera? Sí, correcto. Vale, ya está. Ok. Venga, solucionado. Venga, pues vamos allá. Bueno, vamos a ver. Bueno, estamos en unos tiempos difíciles, ¿vale? Entonces yo os voy a explicar un poquito lo que es la I+D, cómo articular y, bueno, pues cómo podemos hacer que la situación sea un poquito mejor, ¿eh? Bueno, vamos a ver. ¿Por qué se hace I+D? Bueno, tenemos I+D, I+D más I. Bueno, al final lo que es una investigación y un desarrollo y la I de innovación, que no necesariamente son lo mismo y os lo voy a explicar dentro de un momento. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué puede hacer una empresa una I+D o una investigación y desarrollo? Bueno, pues porque algo le interesa. Y ese es el mejor motivo. O sea, que algo te interese, que quieras hacerlo porque te va a aportar unos beneficios. Hay otras opciones, por ejemplo, y hay cosas que igual no te generan una facturación directa, pero te dan visibilidad. Yo me acuerdo cuando tenía la empresa, teníamos la metodología AFED que os expliqué la otra vez y esa es la que nos daba la imagen, pero luego hacíamos muchas otras cosas, pero muchas venían a través de esa, ¿vale? Entonces se puede tener de esta manera un currículum de empresa y una visibilidad. Oye, yo hago I+D, intento mejorar. Hay otra tercera posibilidad y es la capacidad financiera. En estos momentos, muchas empresas que piden I+D es porque saben que lo van a pasar mal y como yo os explicaré más tarde, hay subvenciones que es como una póliza de crédito o un préstamo a largo plazo a interés cero y a pagar dentro de 3 años. Entonces, interesa. Otra de las razones, pues bueno, si yo tengo en mi laboratorio que le he hecho un ERTE y está trabajando 4 de 8 horas, puedo poner una investigación que me la subvencione el Estado y pueden empezar a trabajar sus 8 horas normales. Y además esto podemos hacerlo ahora, igual en otra época no, porque ahora igual hay menos trabajo de producción y de asistencia a clientes. En estos momentos el sector de la fabricación de pinturas está verdaderamente parado. Tengo yo contacto con bastantes empresas y hay empresas que están trabajando un día a la semana. Eso es un poquito la situación. Pues si conseguimos una subvención, pues igual podemos trabajar más horas. Y luego, cuando las cosas sean mejores, pues ya devolveremos el dinero. Y luego, pues hay razones, pues desde personales, porque hay gente que le gusta, pues decir que investiga, que su empresa investiga, que está muy bien, hay gente que le gusta publicar, hay gente de diferentes maneras y todas las maneras son buenas. Vamos a ver, ¿qué hay que tener para hacer I+D? Bueno, lo primero, un personal propio cualificado. Nosotros aquí, yo más o menos de la composición del lugar que me he hecho, yo veo siempre, nosotros materias primas no tratamos aquí, por lo tanto los proveedores de pinturas no están, los proveedores de materias para pinturas no están, pero estamos proveedores de pintura, de pretratamiento y aplicadores, entiendo yo, un poquito por ser global, ¿vale? Entonces, claro, no todo el personal de las empresas tiene la misma cualificación. Es mucho más normal encontrar químicos o ingenieros en empresas de pintura que seguramente en empresas de aplicación, por el tipo de trabajo que es, no es ni mejor ni peor. Pero para poder liderar un proyecto y liderar una investigación, sí que hay que tener una cualificación mínima. Se ponen unas horas y esas horas se subvencionan por el Estado. Luego, si no somos capaces de hacer algo o necesitamos que nos ayuden en ensayos, en homologaciones, pues siempre se pueden poner las subcontrataciones. Las máquinas que se utilizan, máquinas nuevas que no están amortizadas, pues si las vamos a utilizar para un proyecto, porque siempre va a haber que hacer una fabricación piloto. Siempre me da lo mismo si es tratamiento, pintura, aplicación de pintura o producción de pintura. Siempre hay que hacer fabricaciones piloto, lotes, series para validar por el cliente final y todo eso se puede imputar. Todos los fungibles que consumimos a nivel de laboratorio y de pruebas piloto también.
Pues las resinas, las pinturas, los pretratamientos, que pueden ser pruebas piloto, que bueno, pues estamos hablando de pruebas de 100, 200 kilos, un turno de aplicación, cosas de ese tipo. Y luego están los gastos generales. Normalmente un proyecto se puede subvencionar. En gastos generales, la regla suele ser entre un 15 y un 20% del coste de personal. Y ahí ya, pues eso sería el equivalente de meter electricidad, agua, gastos generales, los departamentos que no son de la I+D. Eso sería un poquito lo que se llama costes elegibles. Y ahora vamos al tema que es primordial y que la gente muchas veces no acaba de entender, primero porque no se explica bien, y luego porque hay explicaciones o definiciones que, bueno, una y otra se parecen mucho. Por ejemplo, el concepto de la innovación tecnológica. Voy a leer con vosotros. Se considera innovación tecnológica la actividad cuyo resultado sea un avance tecnológico en la obtención de nuevos productos o procesos de producción o mejoras sustanciales, esta es la parte más importante, de los ya existentes. Se considerarán nuevos aquellos productos o procesos cuyas características o aplicaciones desde el punto de vista tecnológico difieran sustancialmente. Vuelvo a decir, sustancialmente de las existentes con anterioridad. Vale. Ahora yo leo esto y vamos a esperarnos a otra diapositiva posterior. Os voy a decir que el reto tecnológico aquí no es muy alto. O sea, un reto tecnológico es, joder, yo tengo esto, ¿cómo podría hacer otro aquello que no está en el mercado y que no hay precedentes? Aquí, si estamos hablando de una mejora sobre lo ya existente, ya sea de lo que tenga la empresa o de lo que tenga la competencia, o una diferencia, o sea, esa mejora sustancial tiene que conllevar una diferencia sustancial también, pues bueno, tampoco el reto tecnológico es tan alto. Luego veremos en un resumen que os voy a hacer de todo esto que os he dicho, que así dicho igual no quiere decir mucho, pero luego yo os lo voy a abreviar. Incertidumbre. Si es una mejora, la incertidumbre no es muy alta y el riesgo que conlleva tampoco. La solución tecnológica de una innovación tecnológica no es muy grande. Suelen ser pues pequeñas modificaciones, variaciones, utilizaciones de materias primas, para los aplicadores pues utilizaciones de sistema de pintura, pues supongamos que tenemos un tricapa, una cosa normal, una imprimación rica en zinc, una de alto espesor y un acabado poliuretano. Pues bueno, pues igual podríamos variar una cosa a otra, variar espesores, pero no es una cosa que rompa, ¿vale? No es rompedora. Y luego la adquisición de nuevo conocimiento. Normalmente suelen ser aplicaciones, ¿vale? En este sentido, aplicaciones de cosas conocidas. No hay una tecnología y un conocimiento científico muy grande detrás. El concepto de investigación y desarrollo es parecido a lo otro, pero tiene una pequeña diferencia. Leo primero. Se considera la investigación a la indagación original planificada. Esto es importante. Que persiga descubrir nuevos conocimientos y una superior comprensión. O sea, es ir un poquito más allá. En el ámbito científico y tecnológico. Y desarrollo a la aplicación de los resultados de la investigación de cualquier otro tipo de conocimiento científico. Esto lo que quiere decir es que cosas que han sido en investigación básica, si no las ha utilizado nadie antes y yo las utilizo para un desarrollo comercial al final, porque al final es técnico-comercial, las puedo utilizar. Para la fabricación de nuevos materiales o productos, he dicho nuevos, el diseño de nuevos, procesos o sistemas de producción, así como la mejora tecnológica sustancial de materiales, productos, procesos o sistemas preexistentes. Vale, aquí el reto tecnológico es muy alto. Es algo nuevo. Y como es algo nuevo, no hay precedentes. Y como no hay precedentes, pues eso no es tan sencillo. Incertidumbre muy alta, porque como no tengo precedentes, no sé lo que va a pasar. El riesgo también de una cosa que no tienes precedentes y no tienes conocimientos anteriores, el riesgo de que salga mal es muy, muy alto. La solución tecnológica tiene que ser innovadora. A ver, lo que no vale, que os lo explicaré ahora, os lo adelanto, es, a ver, yo quiero conseguir esto nuevo. ¿Cómo lo consigo? Añado sal. Hombre, añadir sal puede ser una invención muy buena o puede ser una casualidad, pero no es una solución tecnológica innovadora. La utilización
de grafeno en recubrimientos, cuando se empezó el grafeno, eso sí que era muy innovador, no había recubrimientos con grafeno. Entonces ahí vemos un poquito, ¿vale? Y luego está el último tema, que es la adquisición de conocimiento. Si yo hago un proyecto y sé más que los demás por el tipo de aproximación que he hecho al problema o demás, pues entonces ese conocimiento nuevo que nadie ha adquirido anteriormente también se puede considerar investigación y desarrollo. Pero vamos al ejemplo práctico y a las definiciones abreviadas que utilizamos. Vamos a ver. Concepto de investigación y desarrollo. Mejora sustancial objetiva. ¿Qué quiere decir objetivo? Una cosa muy clara, y es que nadie lo tiene. Nadie de mi competencia, ni aquí ni en el extranjero, cuya solución es totalmente novedosa, no tiene que haber precedentes, no en Internet, sino en las bases de datos científicas que utilizamos, como Scopus, Medline, y luego de patentes como es SpaceNet, que supongan una gran incertidumbre y reto tecnológico. Tiene que ser algo que sea difícil. Ya os digo, echar sal no es difícil, aunque se mejore un poco una propiedad, ¿vale? Y ahora, un ejemplo para que todos entendamos. Por ejemplo, investigación y desarrollo es mejorar las propiedades anticorrosivas de una pintura mediante una resina que no se ha utilizado anteriormente, o mediante grafeno. Hoy en día ya no, porque el grafeno ha sido utilizado hace años, ¿vale? Pero con algo nuevo, que no haya sido utilizado. ¿Qué es investigación y desarrollo? Algo que no existe. Por ejemplo, una pintura que vuelve las cosas verdes siempre. Pues no existe. Eso es investigación y desarrollo. Una cosa nueva o una mejora de las propiedades anticorrosivas que no existía antes. Concepto de innovación tecnológica. Mejora sustancial subjetiva. ¿Subjetivo qué quiere decir? Que yo no lo tenía antes. Yo soy una empresa, no lo tenía antes y lo quiero tener. No hace falta que sea nuevo del todo. No es totalmente novedosa. No necesita tener una novedad total. Pueden ser cosas que a mí me interesen, que mejoren lo que yo quiero en la medida que yo necesito. Por ejemplo, una tontería, pasar de 400 horas a 600 horas en un sistema de pintura. De resistencia a niebla salina, ¿vale? Quiero decir, pues eso es una mejora significativa. ¿Es nuevo? No. Igual los sistemas las 3 pinturas que he utilizado para el sistema de pintura y el tratamiento, pues tampoco son nuevos. Pero a mí me ha supuesto un estudio y yo lo he necesitado. Entonces yo lo utilizo. Por ejemplo, mejorar una pintura anticorrosiva hasta un nivel que la empresa no poseía con materias primas comunes. Supongamos que tengo una pintura que me aguanta 400 horas y ahora ya desde el punto de fabricante de pintura, y ahora le cambio unas materias primas que son las que están en el mercado, las que me dan mis proveedores de materias primas, y consigo 600 horas, pues porque cojo una combinación que, si bien no es nueva, es la que se me ajusta a mí y yo tengo eso, pues ya está, pues eso es una innovación. Bueno, pues cada concepto de estos tiene líneas de financiación, por ejemplo, muy diferentes. Y todos los conceptos de bonificaciones y todo son muy diferentes. Entonces, primero, yo tengo que saber dónde estoy antes de pedir ninguna subvención. La I+D que yo estoy explicando, por ejemplo, ahora lo que os he comentado anteriormente, en los tiempos que estamos, donde hay muchos ERTEs, pues es una manera muy buena de poder evitar un ERTE o suavizar un ERTE, pues porque a veces no se puede evitar. Bueno, pero ¿qué podemos investigar? O sea, ¿qué es lo más así novedoso en pinturas, pretratamientos y aplicación? Bueno, en pinturas, o lo que os comento, yo estuve en Nuremberg en 2019, en la feria de European Coating Show, y allí, pues bueno, se reúnen los mayores proveedores de materia prima. Y entonces, después de 2 días de estar hablando con todos ellos, yo saqué las siguientes conclusiones. Bueno, lo que más se investiga hoy en día, por ejemplo, en materias primas de pintura, es que sean de fuentes renovables. Yo personalmente os voy a decir que me decepcioné mucho, Me decepcioné mucho porque, si bien yo sé que no ha habido grandes cambios en la investigación y desarrollo de materias primas y pinturas desde los 70, que se hicieron los poliuretanos, la verdad es así, porque la nanotecnología no ha dado para tanto como se esperaba, ni mucho menos. Yo me encontré con que todo el mundo lo único que hace es intentar poner fuentes renovables en materias primas. Inclusive, por ejemplo, una resina epoxi de bisfenol A con epicloridrina.
la epicloridrina de fuentes naturales. Bueno, pues me parece estupendo, me parece muy bien para el medio ambiente, me parece necesario, pero para mí eso verdaderamente I+D no es, porque yo aporto, no aporto una propiedad nueva, no aporto una mejora significativa, yo aporto una diferencia en lo que es la obtención de mis materias primas. No me malinterpretéis, no digo que no sean necesarias. Yo digo que yo en esa feria pues vi muy poco de nuevo. Recubrimientos funcionales, pues mira, lo último, ahora que estamos en COVID y que me toca muy de cerca, pues por ejemplo, recubrimientos antivirales. El otro día Cefapi sacó una comunicación diciendo que, bueno, que no hay pinturas anti-COVID-19 porque no existe esa prueba. Y el otro día yo, por diferentes razones de proyectos que llevo, estuve hablando con el Instituto de Microbiología Valenciano y para que nos hagamos una idea, después en un presupuesto para pruebas análogas al COVID, no para el COVID, ponía, no hacemos ensayos de COVID-19 porque evidentemente no lo tenemos en el laboratorio para estos ensayos, y luego además... Discúlpame. Y luego, además, no es necesario porque es un virus de membrana y todos los virus de membrana se comportan igual, por lo tanto no es necesario, ¿vale? Otra de las partes que tenemos es la descontaminación. Ahora hay pinturas descontaminantes que son captadoras del formaldehído. Bueno, bien. Del formaldehído que hay en una casa, que no es como el de una empresa de, no sé, de urea, de formol, urea melamina, lo que son laminados y demás, pues el único formaldehído que hay en una casa viene de los productos de limpieza que utilizamos. Pero bueno, pues también es algo diferente. Anticorrosión, bueno, pues el otro día me han mandado unas materias primas que son a base de arcillas y que se consiguen unos resultados anticorrosivos estupendos. El grafeno, pues también trabajo para anticorrosión. Pues tenemos un pequeño problema. 1 litro de grafeno, porque viene en solución, pues si no, no es estable, vale 1.000 euros. Bueno, eso hay que ver primero si alguien puede pagarlo, ¿vale? Entonces eso sería un poquito los recubrimientos funcionales. Recubrimientos con propiedades estéticas avanzadas, vamos, lo que todos conocemos aquí por efectos especiales. Hay efectos especiales muy majos, los últimos que estuve viendo, así que me llamaron un poquito la atención, eran de cobre oxidado o lo que es el acero corten, ¿vale? Lo que sería un equivalente del acero corten, luego efectos hielo y tal, y cosas muy majas, la verdad. Aumento de la cohesión de la película. A ver, esto, lo del aumento de la cohesión, al final es lo tenaz que sea un recubrimiento. O sea, es cómo de ancladas estén unas partículas a otras en lo que es el film. Pues, a ver, hace poco tenía yo un proyecto, por ejemplo, de enganchar bolas, o sea, enganchar microesferas a base de silanos para, bueno, un cierto recubrimiento que no os puedo contar, ¿vale? Pero que era para exterior y que eso le daba una cohesión que hacía, pues en este caso, que las propiedades antitérmicas y de resistencia fueran mucho mayores. Luego, nuevas aplicaciones de materias primas. Os he comentado, me han contado unas arcillas que no había visto yo en pinturas anteriormente y muchas veces pues se emplean nanomateriales, como puede ser el óxido de titanio, aparte de para filtro solar, que eso es un poquito más para el sector de las cremas, pues por ejemplo como antiviral, me lo comentaban el otro día, y como antibacteriano. Luego tenemos pues los iones de plata, plata periodinato y demás, pues que ahora está muy de moda, porque esto es lo que llevan las pinturas antibacterianas, que por el mecanismo que tienen, pues también son antivirales, muchas de ellas, ¿vale? Entonces, pues bueno, así estamos. Bueno, los pretratamientos, bueno, pues da un poquito de menos juego, ¿vale? Pero sigue, a mi entender, un poquito en la última Paint Expo. Este año no se ha podido realizar todavía, pues teníamos, al final siempre está la idea, que esto un poquito ya con la última crisis, cuando se quería que los pintores de aluminio pues también pintaran acero y pudieran pretratar todo con el mismo pretratamiento. Bueno, eso sigue pendiente, todavía hay cosas decentes, pero bueno, eso no se ha alcanzado todavía. Bueno, siempre tenemos lo de quitar el cromo. Bueno, yo cromo 6 como tal ya no veo, en muy pocos sitios veo, y todo, pues bueno, pues tenemos la inserción de silano, todo lo que es las reacciones sol-gel de conversión, y normalmente con circonio
y circonio titanio, y las mezclas un poquito, pues bueno, que son los aplicadores los que las utilizan, ¿no? Y bueno, siempre nos quedan los fosfatos, que eso pues siempre se intenta hacer pues fosfatos que, con una mayor propiedad anticorrosiva. Y bueno, el fosfato, pues mira, se hacen muchas cosas, pero no, todavía está muy, muy lejos de desaparecer. Pues bueno, porque al final un fosfato tricatiónico, por ejemplo, pues es difícil de sustituir, pues entre otras cosas también, primeramente por nivel económico y luego porque son sistemas que están muy, muy testados y que ofrecen unas garantías que serán mejores o peores, pero son las que son y las conocemos. Y luego a nivel de aplicación de pretratamientos, pues un poquito sistemas de nebulizadores que generan menos lodo, mayor eficiencia y menos pérdidas, ¿vale? Yo esto un poquito lo veo así, lo de los pretratamientos, para los que tengáis línea de pretratamiento. En lo que se refiere a aplicación, bueno, pues siempre está la aplicación más eficiente. Ojalá el 100% de la pintura de la pistola se colocara en la pieza, ¿verdad? Entonces, pues bueno, siempre hay una tendencia a eso. Cambios de color más rápido. Esto ya es un poquito específico de pintura en polvo, que ya se ha mejorado mucho. Hoy en día los cambios de color en pintura en polvo son automáticos. Hay líneas estupendas, además, que yo he visto funcionar, y cambios de color que son bastante grandes. No estamos hablando de naranja amarillo, estamos hablando de otro tipo de cambio. Pues bueno, se realizan en periodos de 20 minutos o menos. Y bueno, en ese sentido se sigue avanzando, ¿vale? Yo pienso que un poquito más en lo que es más la economía de la línea, porque al comienzo estas líneas, pues bueno, eran un poco caras y yo pienso que poco a poco se irán optimizando. Y luego, sistemas de pintura más eficientes, ¿no? Pues si un sistema de pintura me vale X con X micras y me aguanta no sé cuántos años, pues un poquito que pueda aplicar menos micras, que me va a ayudar, me va a economizar y que bueno, que me aguante un poco más. Entonces, pues bueno, la selección de las diferentes pinturas que pueden conformar ese sistema de pintado, pues bueno, también es una manera de hacer I+D. A ver, aquí yo con esto lo que quería, la idea que quería dar es, mirad, si yo me pongo en la escala de valor, perdón, en la escala de valor, en la cadena de valor del sector, yo tengo materias primas, pinturas y pretratamientos, eso lo ponemos juntos, lo que es la pieza, lo que es el sustrato y la aplicación. Entonces siempre hay una tendencia de, bueno, se investiga mucho en materias primas, en pintura también se investiga, en pretratamientos también, y luego el aplicador queda pues un poco como, bueno, yo es que lo que hago es aplicar pintura. Yo os aseguro que a mí me llegan muchos proyectos de aplicadores de pintura que tienen sus líneas, que tienen un personal cualificado también. No hace falta que todos sean ingenieros, porque no es necesario, pero que hacen sus proyectos de aplicación de pinturas, optimización, y eso, pues como luego veremos, pues tiene sus deducciones fiscales en los impuestos, tienen subvenciones y pueden ser cosas muy, muy interesantes. No pensemos que la aplicación, bueno, es el último eslabón, porque yo lo que hago es poner una pintura en una pieza. Sí, hombre, claro que la pones en una pieza, pero bueno, hay muchas maneras de ponerla. Está abierto eso, Pues este es un poquito el sistema de subvención y financiación que tenemos en nuestro estado, que es muy, muy parecido al de todos los estados de Europa. Estarían las deducciones fiscales por I+D+I, las subvenciones y créditos para un proyecto, las bonificaciones de la seguridad social. Estos son para personal de investigación exclusiva. Entonces, nosotros es raro que los que estemos aquí podamos optar a este tipo de bonificaciones, y el Patent Box es la disminución de los impuestos, la reducción de los impuestos de las rentas que uno obtiene de licenciar una patente, que yo aquí no lo voy a tratar mucho. Yo hoy me voy a centrar un poquito en lo que son las deducciones y las subvenciones y créditos. Y las personas como yo, que nos dedicamos, aparte de otras cosas, nos dedicamos a ayudar a las empresas a gestionar esto, pues lo que hacemos es estudiar la empresa y vemos de las 4 opciones aquí si se pueden aplicar las 4, 3, 2 o 1 y cómo se deben aplicar. Entonces ayudamos a plasmar los resultados que se tienen y a hacer que esa investigación que va a repercutir al final en la sociedad sea subvencionable y, por ejemplo, en estos casos, pues pueda evitar un ERTE o suavizarlo. Yo me gustaría dejar una cosa clara. No sé, hay a veces hay gente que piensa que las subvenciones no valen para nada
y que muchas veces se conceden por criterios que no son los más adecuados, ni que revierte su beneficio en la sociedad, ¿vale? Yo os garantizo en este momento, es el momento en que más subvenciones hay en España. Yo en estos momentos no doy abasto, o sea, no doy abasto, porque yo trabajo para diferentes consultoras y demás, en lo que es la parte técnica yo les asesoro. En estos momentos yo no doy abasto de tantas memorias que tengo que escribir. ¿Por qué? Porque todas las líneas de subvención y financiación están abiertas. ¿Y por qué es eso? Porque si una empresa tiene que hacer un ERTE y se puede evitar y se le puede ayudar en estos momentos mediante una subvención o una financiación de manera que sus empleados tengan más horas, que hagan algo interesante y que ese algo interesante se pueda comercializar y al final se le devuelva al Estado no como devolución de lo que te ha dado, sino como impuestos, como IVA, como IRPF de personal. Eso es lo que quiere el Estado. El Estado no quiere que le devuelvas la pasta. Hombre, sí que lo quiere, ¿vale? Pero quiere los impuestos, quiere que tú hagas algo, que ese algo sea bueno, que lo puedas internacionalizar y que le devuelvas con creces con impuestos y con empleo. Y este es el momento en el que todos debemos mirar a esto. Nosotros los que trabajamos ya tenemos experiencia. De las empresas lo que pedimos son las ideas, ya las gestionaremos nosotros. Bueno, vamos a ver, como herramientas, vamos a alguna, estos son cosas muy básicas, ¿vale? Pero ya os digo yo, por favor, las cosas específicas de I+D, por favor, no las tratemos aquí, o sea, me lo comentáis aparte, porque son cosas particulares de cada empresa, ¿vale? Pero en general, las herramientas de subvención y crédito, o sea, las herramientas de financiación del I+D se dividen en a posteriori y a priori. Si son a priori, es para hacer un proyecto. Tenemos proyectos de I+D+I, de desarrollo empresarial y de inversión industrial. Vamos, esto lo que quiere decir es que podemos investigar algo nuevo, con algo que se ha hecho lo podemos aplicar y desarrollarlo empresarialmente, sería adecuarlo a nuestra producción, hacer una pequeña innovación y comercializarlo, y luego lo que podemos hacer es, por ejemplo, montar una línea nueva, que para eso en estos momentos también hay un dinero especialmente destinado a esto. El alcance, pues siempre tenemos el mismo. Nosotros trabajamos a nivel local, autonómico, estatal e internacional. Luego, para el foro que estamos aquí, verdaderamente sería autonómico y estatal, preferentemente estatal. Y las de a posteriori, bueno, pues hay muchas veces que las empresas no saben qué hacen I+D, o no saben que sus proyectos pueden desgravar impuestos, pueden deducirse impuestos. Entonces, imaginaros que deducciones en base, o sea, en base de lo que es lo que hay que pagar, tendríamos hasta el 60% de renta. Y lo que son las deducciones de la cuota del impuesto, estaríamos hablando del 12 al 59. Cuando veis aquí 12 y 59, bueno, y luego las bonificaciones en las cuotas a la seguridad social, si fueran de aplicación, se pueden obtener en todos los casos. Pero vuelvo. Cuando veis que os he comentado en el apartado de deducciones fiscales de 12 a 59, 59 es un poquito exagerado, es la suma de todo, ¿vale? A mí me gusta decir que la innovación tecnológica es un 12% y la I+D es un 42%. Esto es la diferencia. Aquí está la diferencia entre innovación tecnológica e I+D. Esta es la manera. En este caso, por ejemplo, pasamos de que podría quitarme un 12% en impuestos a poder quitarme un 42% en impuestos. Por eso es tan importante lo que yo os he comentado anteriormente. Bueno, volviendo un poquito a las estrategias. Siempre hay una subvención, una ayuda, una financiación para algo que sea innovador en todas las etapas de un proyecto. Aquí tenemos desde el punto 1 un proyecto de I+D, su plan de negocio correspondiente, la contratación del personal para hacerlo, la protección de los resultados, industrializar esa idea, internacionalizar la misma, explotar los resultados y las mejoras, modernizaciones o ampliaciones, siempre tienen una subvención. Por ejemplo, en el primer apartado, en los proyectos de I+D, sin lugar a dudas, el organismo CEDETI, el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, es el rey de todas las entidades subvencionadoras. Se pueden encontrar otros, pero esta es la más potente. Luego tenemos subvenciones y créditos también del CEDETI y del ENISA.
El ENISA es la entidad nacional de industria y lo que hace son préstamos participativos. Si tú quieres hacer si tú tienes una idea de negocio innovadora, que puede ser que tú la tengas en una empresa, pero que la quieres sacar de ahí, ¿eh? No hace falta que sea una empresa nueva con una idea nueva, no. Basta con que sea una empresa existente que quiere hacer una idea nueva. Entonces, pues al ENISA lo que se le puede pedir es que te dé un préstamo, y este préstamo es un poquito atípico, porque es un préstamo participativo que se llama. Entonces, al ENISA se le devuelven unos intereses muy, muy bajos, verdaderamente, pero si el proyecto funciona, pues se le da una parte de los beneficios que se han obtenido, ¿vale? Por eso la idea de participativo. Luego tendríamos subvenciones y créditos del Ministerio de Economía e Industria, organismos autonómicos también los tenemos. En la protección de resultados, industrialización e internacionalización tendríamos las mismas entidades, solo que en internacionalización también contamos con el ICEX. Aquí, por ejemplo, como organismo autonómico contamos con el IBEX, que es la parte del ICEX de Valencia. Y luego ya para la explotación de resultados y demás tendríamos el Patent Box, que es una cosa muy, muy concreta en caso de tener patentes. Y luego para las ampliaciones, mejoras y demás, pues volveríamos a tener lo que son el CEDETI, el Ministerio de Economía e Industria, y luego, por otra parte, pues podríamos aplicar también deducciones por I+D+I. Bueno, vamos a hablar un poquito de las deducciones fiscales. Mirad, el otro día fui a una empresa, y una empresa que no hacía deducciones fiscales, y que yo sé positivamente que investiga, pero que investiga, que es un fabricante de pinturas, unas pinturas muy, muy buenas además y cosas bastante especiales. Entonces me encontré yo con el gerente y me contaba el gerente que él no se hacía deducciones fiscales porque si eso te pillaba Hacienda, te metían a la cárcel. Pues no, eso no es así. Eso no es así porque todo esto se hace con os voy a contar un poquito el mecanismo. Un consultor, que podría ser yo tranquilamente, o algún compañero mío, nos vamos a una empresa y la empresa nos cuenta lo que hace. Si vemos que tiene personal cualificado y un laboratorio, bueno, pues normalmente sí que hace investigación. Otra cosa es si esa investigación es I+D o es innovación tecnológica, donde se aplicarán porcentajes diferentes en las deducciones del impuesto. Pero de momento lo que sí que es seguro es que esa empresa hace algo. Entonces, nosotros llegamos allí y digo, bueno, pues mira, tú nos das los resultados, nosotros te vamos a trabajar una memoria y se la vamos a presentar a una entidad certificadora. Esa entidad certificadora lo que va a hacer es emitir un informe y dirá, pues mira, nosotros pensamos que es I+D. No, nosotros pensamos que es IT. Y ese informe se le manda al Ministerio de Economía e Industria. Ellos lo que te hacen es remitir un informe motivado, que se llama así, un informe motivado técnico, que lo que le dice a Hacienda es, mira, Hacienda, ya lo hemos mirado, estos señores sí que hacen I+D y lo que se desgravan en impuestos, lo que se deducen en impuestos está bien deducido. No hay ninguna cosa rara, todo está normalizado y demás. ¿Cómo se reducen los impuestos? Pues bueno, si yo, por ejemplo, he hecho en el ejercicio 2019, supongamos que tengo 200.000 euros de impuesto. Bueno, pues ya está. Hay impuesto para quitar. Venga, que lo vamos a pagar a partir del mes de junio una parte. Bueno, pues si yo consigo que el Ministerio de Industria y Economía me emita un informe motivado conclusivo, tengo dos posibilidades. Una, cojo y me lo quito de la cuota. Me lo quito de la cuota significa que yo dejo de pagar esa cantidad. ¿Cuánto dejo de pagar? Pues supongamos que tenemos un proyecto de 100.000 euros a base de los gastos normales de mi personal del día a día, los fungibles, el inventariable y alguna cosa que he subcontratado como ensayos. Pues si yo presento un informe de 100.000 y a mí me dicen que es I+D, yo me desgravaré de los impuestos 42.000 euros que dejaré de pagar. Si es IT, innovación tecnológica, dejaré de pagar 12.000. Veis ahí la diferencia, ¿vale? La importancia de lo que os he contado al comienzo. Existe otra posibilidad y es, bueno, si yo no tengo que pagar impuestos porque pago muy poquito, yo quiero que el Estado me lo devuelva. Y entonces, en vez de devolvértelo al año siguiente del ejercicio fiscal que te has desgravado, por ejemplo, en 2020 pagaremos lo de 2019,
Venga, pues perfecto. Nos lo deducir, si lo quiero quitar, lo quitaré de la cuota del 2020. Pero si lo quiero monetizar, que eso significa que he presentado un proyecto de 100.000 euros. El Estado me deja deducirme 42.000, pero en vez de dejar de pagar impuestos le digo, oye, yo quiero el dinero, porque quiero el dinero. En 2022 me deja coger el dinero, o sea, coge y me lo da, me lo devuelve. Entonces, la recomendación es mejor dejar de pagar, porque es más inmediato, pero si alguien no paga por lo que sea, porque no tiene suficiente beneficio y quiere monetizar, o sea, esto es que le devuelvan el dinero a un año, o sea, a 2 años vista, se te devuelve el dinero que tú has utilizado en tus personas, en tus fungibles y en tus equipos. De créditos y subvenciones, esto es la línea CEDETI, os voy a hablar de la línea CEDETI solo, para que cojamos un poquito la idea. En estos momentos nunca, o sea, en estos momentos hay la cantidad de millones que nunca ha habido para esta subvención. Si tenéis una idea nueva, si queréis mejorar algo, que lo podemos hacer por innovación tecnológica o por I+D, eso ya es una cuestión de estudiarlo en cada caso, como he dicho. Ahora es el momento. ¿Por qué es el momento? Es el momento porque se han quitado las garantías. Antes, si yo quería llevarme X dinero, yo tenía que poner un aval diciendo que yo tengo ese dinero. O sea, tú me lo das y yo te lo devolveré, pero yo tengo que avalar como si fuera una hipoteca, ya sea con un bien, con lo que sea. En estos momentos, para facilitar la situación, para facilitar la salida de la situación en la que estamos, el gobierno ha quitado esa garantía. Ya no se piden garantías. Por eso, en estos momentos pueden acceder a estas solicitudes empresas que hace un tiempo no podían, simplemente porque no tenían ni capacidad financiera o porque no tenían unos fondos propios en la empresa que les permitiera avalar eso. Esta ayuda es muy buena, ¿eh? Estamos hablando de un 85%, supongamos otra vez, números redondos. Hace falta un presupuesto mínimo de 175.000. Por lo tanto, me voy a colocar en 200.000 euros de proyecto, que puede ser a más de un año, ¿eh? No pasa nada. Me dan el 85% de 200.000, con lo que me darían 170.000. 170.000, el TNR es el tramo no reembolsable. Y me dicen que hasta el 30% de 170.000, o sea, 51.000 es subvención, no es préstamo. No lo tengo que devolver. Este ya es para mí, para mis cosas. Para mis cosas, para hacer el proyecto, que hay que justificar, pero para tus cosas. Ni se da ni facturas ni nada. Es para ti. A la firma del contrato ya me dan un 35% de la ayuda. O sea, firmo el contrato, eso se firma en Madrid, se va un día, se va al CEDETI, se firma allí y es al día siguiente, os garantizo, porque yo he tenido este tipo de subvención, el 35%, o sea, 50, pues eso, 70, 5, 13, 6, unos 60.000 euros, al día siguiente están en mi cartilla, en mi cuenta de la empresa y empiezo a trabajar. Mirad qué tipo de préstamo es lo que tengo que devolver. Hay una parte del 30% que no devuelvo, pero el 70%, que esto sería el 70% de 170.000, pues estaríamos hablando de, si antes os he dicho 60, pues unos 110.000 euros que tengo que devolver. Los devolveré, empezaré a devolver al cabo de 3 años y a interés cero, normalmente. Es como tener una póliza de crédito que se ha convertido en una deuda a largo plazo que ya iré pagando cómodamente. Claro, esto se quiere que se utilice para la I+D, porque se supone que con estas ayudas se van a hacer cosas nuevas que nos va a ayudar un poquito a ser más competitivos y demás. Bueno, a ver, yo que me muevo con muchas empresas de muchos tipos diferentes, o sea, ni más ni menos que vosotros, no quiero decir eso, ¿vale? Pero bueno, yo voy hablando con la gente y demás. Ha habido un cambio de paradigma con el COVID-19 y es un poquito el modelo industrial de España, ¿no? José Javier, si consigues concluir, que ya... Vale. Venga, pues acabo. Entonces, claro, ha habido un cambio de paradigma. Y entonces ese cambio de paradigma es que, bueno, pues que igual hay que comprar menos fuera y hay que empezar a producir más aquí. Entonces, es el momento para todo esto. Bueno, tenemos un LICA, que es la parte del CEDETI
que es para nuevas inversiones, ¿vale? Antes era para proyectos I+D y ahora es para nuevas inversiones. Estaríamos hablando de 175.000 a 30 millones de euros. Esto imaginaros una línea de pintura o cosas parecidas, ¿vale? Entonces también tenemos una financiación muy buena, intereses cero y demás, hay estudios preliminares y es una línea muy interesante también. Tenemos aquí hasta el 75% del presupuesto a pagar en 7 años con un año de carencia. Euribor a 1 más 0,5. Son muy buenos, ¿eh? Es verdaderamente el momento de invertir en todo esto. Ahí ves un poquito los límites para pequeñas y medianas empresas. Y pues con esto he acabado. Máximo, no he tardado tanto tampoco. Ya estaba acabando. Muy bien. Vale, ahora dejadme Bien. por favor una cosa. Mirad, si alguien tiene alguna pregunta particular de su empresa, de lo que es el interior de su empresa, mirad, aquí tenéis mi teléfono y tenéis mi correo electrónico. Y entonces ya me lo preguntáis ya particularmente, ¿vale? Porque ya os digo, la I+D y todo, pues se firman contratos de confidencialidad y demás, y no es una cuestión para tratar aquí, pero quitando ese pequeño punto, me podéis preguntar lo que estiméis oportuno. Muchas gracias por oírme. Muy bien, muchas gracias, Javier. Entonces, antes de abrir la discusión, la charla, el debate, quiero oír también a Irene. Entonces, si Javier me quita aquí... A ver, dejo de compartir. Eso, sí, por favor. A ver si me deja de compartir. Ok, ¿Sí? perfecto. ¿Ha dejado ya? Sí, has dejado. Vale, venga. Entonces, si Irene está en línea, nos explicará su concepto de investigación y desarrollo y innovación y eso. Entonces, a la palabra a Irene. A ver. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Irene Ramírez, yo me encuentro en la ciudad, en México, en la ciudad de León, Guanajuato. Fue muy interesante lo que nos comentaste, pero bueno, en México vamos un poquito, bueno, algo atrasados, un poquito, algo, algo mucho. Entonces, bueno, obviamente ustedes son como de cierto modo, yo me enfoco principalmente a diseño y desarrollo de varios productos, he estado como en diferentes etapas, tanto de recubrimientos en acabado, ahorita últimamente estoy en adhesivos, pero también en esta empresa estamos trabajando un poco en la materia prima. ¿Por qué? Porque en México todo se importa, hay pocas empresas que realmente desarrollamos ciertos productos que nos generen cierto valor que el mercado nos está pidiendo y exigiendo, ¿no? Estoy tratando de ver por qué, no sé si se alcanza a compartir la pantalla, ¿no? ¿Se ve la pantalla que tengo? No. En este momento no. A ver, permítanme. Ya, permítanme. Sí, sí. Ahora sí. ¿Ya? Sí, ¿Son unas diapositivas? sí. Ok, perfecto. No, ahora la has quitado. Oh. ¿Listo? Sí, correcto. Perfecto. Ok. Regresando al tema. Bueno, entonces yo me encuentro en la Ciudad de México y he estado en diferentes etapas. Tengo 13 años dedicándome a investigar y a desarrollar ciertos productos para diferentes tipos de mercados, para plástico, madera, vidrio, metal, principalmente como acabado. Entonces, bueno, ya metiéndonos un poquito y muy rápido al tema de innovación desde cómo lo vemos nosotros en México, es algo así. Innovación, ¿qué es? Novedad, es una novedad o una renovación de algo, ¿no? Una mejora, como nos lo acaba de explicar José, pero toda esa idea tiene que generar un valor. Si no genera un valor, pues no nos sirve de nada, lo que también nos acaba de comentar José. Me voy rápido.
Aquí lo que se está tratando de trabajar en la mayoría de los nuevos proyectos es algo que sea sustentable, una innovación que sea sustentable. Ya nosotros ya pasamos por diferentes procesos de recubrimientos solvente. De hecho, en México la mayoría de las empresas que ocupan recubrimientos son base solvente aún. Ya algunos poco a poco, y eso porque las normativas nos los están exigiendo, es irnos un poquito al base agua, algunos 100% sólidos y algunos ultravioleta, ¿no? Pero realmente lo que se busca es que la necesidad tenga un gran factor tecnológico y pues que nos genere lo que es un negocio. Ahora, aquí en la investigación y desarrollo entra mucho lo que es la creatividad. Ya sabemos que hay diferentes etapas de creatividad, generar ideas, debe haber técnicos especializados en los temas e investigación. A mí me ha tocado meterme mucho a lo que son patentes más de Europa, de Estados Unidos, de otros lados que en México. Aquí lamentablemente hay patentes, pero no están muy a la mano. Están de hecho más accesibles las de Europa que las locales. Y pues bueno, lo que les comentaba, ¿no? Todo lo que son sistemas base solvente, base agua, ultravioleta y 100% sólidos. A mí me ha tocado esta parte donde ya entramos un poquito a lo que es el desarrollo sustentable. ¿Cuál es? Cuidar mucho lo que son, por ejemplo, en el solvente, pues todo el riesgo que hay al usuario final, ¿no? Al usuario final, el riesgo que hay en el uso, en instalaciones, del medio ambiente también. Y y pues, ¿qué sigue para nosotros? Pues el base agua, ¿no? Pero también el base agua tiene sus desventajas, que es, por ejemplo, toda la contaminación al usar ciertos aditivos que nos afectan principalmente, como los apeos, los plasticantes que se utilizan demasiado, los formaldehídos, los formoles, o sea, hay muchos tipos de materias primas que a nosotros nos afectan demasiado, que hasta apenas se está considerando eliminarlos. Digamos que mucha de nuestra tecnología usada en México realmente está muy caducada, y todas las materias primas que si nosotros quisiéramos utilizar para desarrollar ciertos productos que cumplan ciertas normativas europeas o americanas, tendríamos que traer totalmente la materia prima de otros lados. Aquí no lo hay y no las está fabricando, y pues yo creo que nos va a faltar un ratito para llegar a ese nivel. Ahora, entonces, ¿el desarrollo sustentable qué es? Pues bueno, tenemos que satisfacer nuestras necesidades sin comprometer las de las generaciones futuras, ¿no? Entonces, en mi caso, ahorita en la empresa en donde me encuentro, pasando del otro lado como fabricante de materias primas, estamos desarrollando ciertas resinas acrílicas, vinílicas, estirenacrílicas, poliuretánicas, que cumplan ciertas normativas o necesidades que ya nos está pidiendo nuestra normativa mexicana, o ciertos mercados que son de exportación. Como por ejemplo, pues bueno, que deben ser amigables al medio ambiente, o sea, que tengan libre de sustancias restringidas, amigables al usuario final. Si son sistemas base agua con ciertos químicos que no nos agredan tanto, porque la mayoría tienden a ser cancerígenos, lograríamos ese tipo de resultado deseado, que sean de un gran impacto económico, y aquí viene lo importante, ¿no? Un gran desempeño. Lo que yo he encontrado, obviamente, de la transición de un solvente a un base de agua, es de que pues un base de agua tiene sus limitantes respecto a un base solvente, tiene sus ventajas y sus limitantes, más sin embargo, se está buscando precisamente lograr un sistema acuoso que logre competir 100% o que mejore el sistema base solvente. Entonces, yo me encuentro en una empresa que se llama Grupo Rally. Estamos haciendo el día de hoy polimerizaciones de diferentes tipos de emulsiones, precisamente para tratar o lograr obtener ciertas materias primas que nos permitan cubrir estas necesidades del mercado, que el día de hoy nos lo están pidiendo. El mercado local es complicado. ¿Por qué? Porque un base de agua es mucho más caro que un base solvente. Con la concientización y ese tipo de situaciones es donde nos afecta un poco a nosotros, porque lamentablemente es de que si no hay una normativa que te lo exija en México, no volteamos a lograr ese cumplimiento. Más sin embargo, también hay clientes que ya están exportando. Entonces, y también de la misma manera está llegando mucha industria automotriz a México.
tenemos a Mazda, a Volkswagen, tenemos a Nissan de hace mucho tiempo. Entonces ellos obviamente se rigen con ciertas normativas que no son locales y que nos exigen ciertos acabados o ciertos productos con ciertas normativas que debemos nosotros lograr, ¿no? Y obviamente ahorita con toda la situación que está pasando con lo del COVID, es más complicado el día de hoy para nosotros encontrar ciertas materias primas. Entonces la idea de iniciar nosotros nuestro proyecto es eso, o sea, no depender de materias primas que importadas y también empezar a desarrollarlo nosotros internamente de una manera local. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en conjunto con centros de investigación locales, como es el SICA, el CIOS, Investac o CIATEC, en nuestras empresas, o es muy caro ciertos equipos para poder hacer investigación. Entonces, nosotros al apoyarnos con este tipo de centros de investigación, podemos lograr obviamente que no sea muy costoso esta investigación, y otra, hacer sinergia con ellos para lograr ciertas obtenciones de productos y en su momento realmente aterrizarlos en el mercado. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Hola. Sí, muy bien, Irene, está muy bien, muchas gracias. He entendido, ¿no? Que, a ver si he entendido bien, que el driver de la innovación en México, y tuyo específicamente, es la sustentabilidad. Lo que desafortunadamente han dejado de hacer las multinacionales de la química, lo hacen las pequeñas empresas. Eso es el tema. ¿Y qué es el tema? Es un tema general esto, es un tema general de lo que se dice, por lo menos aquí en Italia, la investigación y desarrollo formal, o sea, los que hacen los grandes grupos o los centros de investigación y desarrollo normalmente públicos, y toda esta gran cantidad de investigación y desarrollo o de innovación tecnológica, o todo junto, que hacen las pequeñas y medianas empresas, específicamente las pequeñas empresas. Toda la innovación, Víctor Manuel luego me dirá que no es así, pero es mi opinión, toda la innovación que ha nacido en los últimos años en el sector de los tratamientos de superficie, nace de proyectos no tan estructurados como puede pasar en un centro de investigación y desarrollo estructurado o en una gran multinacional, sino nacen en pequeñas empresas. Por ejemplo, hago unos ejemplos. Las nanotecnologías de pretratamiento nacieron en pequeñas empresas, sea desde el punto de vista de la formulación, que además es española, sea desde un punto de vista de la aplicación, que es una empresa italiana, que son empresas italianas o españolas, la aplicación por nebulización de la capa de sellado, digamos así, que no es una verdadera conversión de la superficie, nace de una pequeña empresa italiana, un aplicador de pintura italiano. Los sistemas de aplicación de la pintura en polvo por bombas nacen en un pequeño aplicador suizo, se llama Avansayer. Una mediana empresa como Adapta, por ejemplo, en España, obliga a las grandes multinacionales a correr para decir que tienen ellos también productos a efectos especiales, imprimaciones en polvo con altísimas resistencias, probada con las normas de resistencias más rígidas que hay a nivel internacional. O sea,
yo creo que el problema verdadero de las pequeñas empresas, sobre todo de las pequeñas empresas, que las medianas ya tienen estructura para entender cómo organizarse de manera que se valorice también económicamente y que se pueda acceder a la ayuda, esta es un problema, o sea que es una dificultad. Muchas veces son trabajos que no se valoran como investigación y desarrollo. Vale lo mismo también para, por ejemplo, las ingenierías. Allí en España, Capical y Gensa han modificado totalmente el sistema de gestión de una de las líneas de pintura. Y todo esto es un trabajo que se financiaron ellos. Muy difícil que esto en una pequeña empresa o mediana es muy difícil que esto se consiga organizar de manera que tenga visibilidad, incluso frente a las autoridades estatales, como un trabajo de investigación y desarrollo o de innovación tecnológica, ¿no? Entonces esto yo creo que desde este punto de vista el trabajo que hace José Javier es muy interesante porque él puede ayudar a las pequeñas empresas a entender cómo valorizar su trabajo de investigación y desarrollo, cuando es esto, o su trabajo de innovación tecnológica. ¿Quién quiere? ¿No? ¿No se me oye? No. Sí, Máximo ti si sí. sente. Ah, ok. José Javier, que está hablando y no se le escucha. Ah, ok. Efectivamente. Ah. ¿Me escucháis ahora? Sí. Ahora sí. Máximo, tienes mucha razón en lo que has dicho, pero es que una de las ideas de las subvenciones es justo esa diferencia entre mediana, pequeña y mediana, pequeña, grande, y luego vamos a dejar grande, multinacional, es un poquito ayudar a esas que son más pequeñas para que puedan hacer cosas muy importantes. Las empresas pequeñas, tú has ya puesto ahora unos ejemplos muy, muy buenos. Han sacado muchas cosas importantes. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, en pinturas, ¿por qué necesita una empresa pequeña saber más de formulación muchas veces que una grande? Porque, por ejemplo, el dióxido de titanio que una empresa grande consigue con un precio de grupo, la empresa pequeña no puede conseguirlo. Entonces necesita formular más y más hasta optimizar. Por ejemplo, este es un caso muy común. Pero estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. ¿Puedo intervenir en algo? Sí. A ver. Claro, por supuesto. Y después me dejáis a mí. ¿Quién está hablando? No lo... Ahora soy vale. Antonio del Cura. Después. Vale. Toño, déjeme que diga una cosa. Tengo entendido porque estoy en este proceso incluso, que el tema de las subvenciones para proyectos nuevos de investigación, desarrollo y todo esto están bastante, entre comillas, rígidamente codificadas. ¿De acuerdo? Según el tipo de proyecto hay una prioridad y hay que escribirla a un tema concreto. No es que uno puede decir, bueno, sí, qué bien, hemos hecho esto. No, tiene que entrar dentro de una categoría que está perfectamente codificada. Entonces, me parece totalmente inútil decir, bien, bueno, hemos hecho esto. No, ¿en qué categoría se escribe esto? Esta es una reglamentación europea, bastante, no sé si bastante rígida o relativamente rígida, pero es así. O sea, si tu proyecto no entra en una de estas epígrafes, pues no sirve de nada. Y ahora dejo hablar a Antonio, que es un profundo conocedor de este sector. Antonio, gracias. No, gracias, Paolo. Buenas tardes a todos. Soy Antonio del Cura, trabajo en Sevilla, en una empresa dedicada a tecnologías de información y comunicaciones ligada a los sistemas de obtención de datos en tiempo real y similares. Y también me ha tocado durante años el trabajar en el mundo de la investigación y desarrollo, y desde luego primero quiero felicitar a José Javier por sus exposiciones acerca de lo que son estos temas, ¿no? Contestándote, Paolo, sí que tienes razón en un campo del que José Javier no ha hablado, que es la Comisión Europea y en concreto pues el Horizonte 2020, que es el que financia
para esos proyectos de investigación y desarrollo para toda tipología de empresas. Ahí sí, ahí hay una serie de sectores y segmentos de actividad, incluso de tecnologías en las que hay que entrar, están muy tipificadas y si no entras en ellas es imposible, pero aparte de eso se requieren socios europeos, con lo cual pues es muy difícil el poder acceder en primera instancia a ese tipo de ayudas, aun cuando son maravillosas, estupendas, porque te financian prácticamente el 100% a fondo perdido de la inversión, si tenemos en cuenta la posible recuperación de lo que son los costes indirectos, que como bien ha hablado José Javier, suele ser entre el 15-20% y que no hay que justificarlos como tal. En segundo lugar, yo diría que no es lo mismo exactamente en lo que son los apoyos, fundamentalmente en temas crediticios por parte de tanto CEDETI, del que ha hablado José Javier, como lo que es NISA, la Empresa Nacional de Innovación, de la que también ha hablado, y muchísimo más en lo que son las subvenciones que las comunidades autónomas dan para ese tipo de cuestiones, ¿no? Cada comunidad autónoma lo hace de manera distinta, pero la realidad es que al final todos ellos provienen de fondos de FEDER, de ayuda al desarrollo, dirigidos por la Comisión Europea y que por lo tanto los ámbitos en los cuales pueden prestarlos estas comunidades autónomas pues no son muy diferentes. Yo no conozco, primero de decir que no conozco el sector de la pintura, soy un novato en este tipo de cuestiones, con lo cual difícilmente puedo hablar de qué es innovación o qué es investigación y desarrollo en ese mundo, pero sí que conozco pues bastante, ya tengo mi buena edad, lo que son las empresas pequeñas y medianas. Ahí yo diría lo que ha comentado José Javier, dos cuestiones importantes. Primera, para una empresa pequeña, y por pequeña me refiero a pequeña, o sea que no es lo mismo pequeña en el sector de la pintura que en otros sectores, y me estoy refiriendo a pequeña, pues una empresa industrial que tenga menos de 20, 25 trabajadores, el pensar en primera instancia en acudir a fondos incluso nacionales, no digo que sea imposible, pero es muy difícil, porque el desconocimiento previo hace que ni siquiera sepan cuál es la vía, hasta ni de llegar a los asesores que les pueden realizar este tipo de cuestiones, como José Javier, ¿no? Creo que, sin embargo, ahí es mucho más fácil, al menos si me refiero ya en este momento a Andalucía, el poder acceder a las fuentes de financiación autonómicas que tienen dos cuestiones. La primera, son más beneficiosas en el sentido de que proporcionan un mayor porcentaje en subvención. En Andalucía puede llegar hasta el 60, 65, 70%. Y segundo lugar, que se tiene también más facilidad de acceso a los propios gestores de estos programas, en el sentido de que están cerca y se pueden entender. Y después, en segundo lugar, sí que creo que es bueno lo que habéis comentado, tanto Máximo, tú como Javier, como José Javier, que si vais a acudir o si se va a acudir a CEDETI, ir acompañado de alguien que entienda la filosofía y las formas de funcionamiento de CEDETI, porque si no las dificultades son importantes. Última cuestión, y dejo hablar a otras personas, es lo relacionado a cómo se financia una inversión con subvenciones o con créditos. Y yo, desgraciadamente, y voy a poner primero los contras y después los pros, desgraciadamente he visto bastantes concursos de acreedores como consecuencia de haber previsto en la financiación de los proyectos la obtención de las subvenciones. Digo, ¿por qué? Porque aun en el caso de que se consigan, lo normal, excepto en este momento con el COVID-19, lo normal es que primero pagas, segundo justificas y tercero a los X meses, 5, 6, 8 meses, cobras. Luego, no se puede contar con la subvención para financiar un proyecto. Hay que tener previamente constituida y estructurada esa financiación y sí, cuando después llega el cobro, es una verdadera maravilla. Luego, yo diría, acudir a subvenciones siempre es bueno, no perderlas si hay derecho a ellas, pero no contar con ellas en el campo de la financiación. Y en el campo del crédito, pues pasa un poco lo mismo. Yo diría que en mi experiencia, desgraciadamente, aunque se están agilizando los tiempos, CEDETI no suele ser especialmente rápido, sí en pagar, pero no en evaluar los proyectos, ¿no? Y además de que esa evaluación suele ser tardía, suelen acudir a evaluación de 3 expertos externos. Y ahí, cuidado, contad con un experto propio en que efectivamente hagáis el plan, porque después cada experto externo evalúa como le parece oportuno. Y yo he visto casos en los cuales, con respecto a temas como, por ejemplo, capacidad de innovación, sobre base 10 alguien ha dado un 8%, un 8 a un proyecto y otro le ha dado un 2,1. Y resulta que como calculan la media y tienes que tener el tope mínimo del 5, pues han llegado al 4,3. Y con lo cual, quiero decir que
hay que acudir a expertos también en este mundo. Esas son un poco mis experiencias en el mundo de la financiación, de la investigación, desarrollo y la innovación. Muchas gracias. Sí, Antonio, creo que has hecho bien a subrayar esto. O sea, yo creo que se acude a financiación cuando por detrás hay efectivamente un trabajo de investigación y desarrollo importante para la empresa. O sea, que hay que estructurarlo y luego, si llega la financiación, perfecto. Y si no llega, tiene que ser perfecto también. O sea que esto yo creo que es fundamental, sin dudas. Y quería volver a los drivers de la innovación y desarrollo, que creo que esto será del que nos habló Irene, y que será un interesante desarrollo para el próximo futuro. O sea, las actividades de reshoring, de relocalización de unas producciones que habíamos dejado. O sea, en el campo de la química prácticamente en Europa, aparte de Alemania, no se hace nada, y no solo en esto, o sea, en cualquier campo, no sé, nos hemos bloqueado 2 meses porque faltan las mascarillas a los sanitarios, o sea, un absurdo. Vamos a colapsar una economía continental porque no sabemos hacer mascarillas y cosas de estas. Entonces, yo creo que esto también será un driver muy importante e interesante, o sea, volver a no tener que acudir a China para comprarnos unas resinas. Afortunadamente, por ejemplo, una multinacional que hizo, una de las pocas, hizo investigación y desarrollo, lo que antes se hablaba de productos, materias primas de origen vegetal. Hay un importante multinacional que presentó este producto en una manifestación que organizamos hace 2 años en Milán. Los monómeros derivados de biomasas, zonas como México o como España, a donde se producen biomasas en grandes cantidades, sin hablar de México, esto sería todo un campo muy interesante para desarrollar. Son resinas que contienen un porcentaje muy elevado de monómeros de origen vegetal. Todos asuntos muy interesantes que creo podrán guiar la investigación y desarrollo futura de este sector. Y luego hay todo el asunto de la innovación tecnológica, eliminación de pretratamiento, lo que hemos hablado, eliminación de lodos, utilizando sistemas más modernos de pretratamiento, nanotecnológicos, sistemas de aplicación por nebulización en vez que por aspersión. Bueno, hay mucha innovación que hace falta que las empresas entiendan que también allí pueden obtener unos soportes en sus inversiones. Máximo, por favor, ¿puedo contestar un poco a Antonio, que está muy interesante lo que ha dicho? Por supuesto. Antonio, buenas tardes. Muchas gracias por los comentarios que has dicho, que además en todo lo que has dicho tienes razón. Simplemente te quería comentar 2 cosas. Mira, ahora el CDTI, que esto es interesante para todo el mundo, porque tienes razón en lo que has dicho, la verdad. Antes estaba en unos 3-4 meses de evaluar. Pagar es verdad, tienes mucha razón. Te lo digo además porque a mí me ha pagado. Paga muy bien, pero ahora ya está en 1 mes, ahora se está dando bastante prisa, entonces ha mejorado un poco. Lo que comentabas de un poco lo de, claro, ¿cuándo cobramos? Pues mínimo en un ente autonómico. Te hablo un poquito más de Valencia. Yo, por ejemplo, Andalucía no conozco, ¿vale? Pero aquí estamos un año vista,
desde la ejecución del proyecto y justificación, un año vista. Lo que has dicho de los activos, también tienes razón. Pero esto, por ejemplo, el CDT, tú le dices, bueno, a ver, yo quiero hacer esto, yo tengo X dinero, dime un poco cómo me vas a pagar y los tiempos para que yo también tenga en cuenta el cash flow. Y también te lo dicen, ¿eh? Son personas muy accesibles, ¿eh? Son muy cercanas. Y un poquito a lo que decía Paolo, bien, hay unas líneas maestras en la Comunidad Europea y esas líneas maestras se transmiten a España. Y yo, por ejemplo, que estoy todo el día con este tema, tanto aplicadores como productores de pretratamiento y productores de pinturas entran en las líneas de financiación del gobierno español y por ende de Europa también en la mayoría de los casos. Yo no conozco. Yo trabajo con toda la tipología de empresa y normalmente todo es procesos de fabricación avanzados. Normalmente se mete ahí, ¿vale? Otra cosa es que hay unos programas específicos en Europa, que eso es verdad también, ¿eh? Eso es así, ¿vale? Entonces, nada, simplemente dejaros estos apuntes. Muy bien, gracias. Sí, a mí me gustaría, no sé si está conectado Pedro Castillo. Pedro Castillo trabaja para una empresa. Massimo, Sí. scusa, c'è il signor Romeo che vuole fare una domanda prima. Ah, perdón. Luego a Pedro se la daré luego. Por favor, Romeo. Il microfono, Romeo. Para Irene, se dentro do segmento de pinturas líquidas, no tratamento das águas, se existe alguma coisa de utilização com polímeros, com biopolímeros, do tipo quitosana. Sí, Irene, tienes que abrir el micrófono para contestar. ¿Listo? Ok, sí. Ok. A ver si comprendí bien la pregunta sobre el tratamiento de aguas durante el proceso. Ajá. Se o tratamento de água das cabines de pintura. Ya. Bueno, todo lo que son las aguas residuales se tienen que hacer tratamientos y bueno, dentro de nuestro proyecto que traemos es precisamente, como es sustentable, es manejar todo lo que son las fuentes renovables, como es el agua, hacer ese tratamiento químico y físico para después regresarlas nuevamente al ciclo, digámoslo así. ¿Es correcto? ¿Entendí bien tu pregunta? Sim, mas dentro dos químicos, vocês têm utilizado ou têm pesquisado a utilização de quitosana como floculante coadjuvante do proceso? Sí, claro. Sí, llevan todo lo que son las aguas residuales, primero se les hace lo que es un floculante, el proceso de floculación, obviamente para separar todo lo que es la materia sólida y ya posteriormente se le hace el tratamiento al agua ya residual como tal. Obviamente estos sólidos se mandan a confinamiento como residuos peligrosos. Aquí en México así es como se hace lo que es el tratamiento. Mas se utiliza quitosana ou ainda não? Sim. Sim, ok. Muito obrigado. Esto del tratamiento químico físico, ha habido años en que prácticamente aquí se abandonó, porque muy instable el tratamiento según las condiciones medioambientales. Por ejemplo, en invierno prácticamente no funcionan. Entonces, ha habido años cuando aquí la economía iba creciendo que prácticamente se abandonaron los sistemas tradicionales químicos físicos. Y Víctor Manuel tuvo una experiencia laboral, además, con sistemas distintos por floculación, electrofloculación, sistemas, digamos, vertido líquido cero. Las inversiones en este campo ya han disminuido mucho
y he visto una vuelta a sistemas más tradicionales de tipo químico-físico, pero allí también hay, yo creo, una actividad de investigación y desarrollo importante. Siempre aquí estamos en el driver de la sustentabilidad, por supuesto. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Subrayar algo? Aquí estamos para ello. No, entonces... entonces yo puedo preguntar si está Pedro Castillo, si está conectado, que yo no veo, Joana. Aquí estoy, Máximo, buenos. Perfecto, muy buenas. Entonces, estaba diciendo que me gustaría conocer tu opinión porque trabajas en una empresa que hace un gran trabajo de investigación y desarrollo al interior, ¿no? y llega y patenta soluciones. Y es una empresa, digamos, me interesaría saber cómo en Estados Unidos se hace esto, si hay ayudas, si hay ayudas públicas, si eso, digamos, y cuáles son para ti los drivers de la innovación y desarrollo. Sí, bueno, muchas gracias. Nada más así para los que no conocen, trabajo en TTX. Nosotros diseñamos, fabricamos e instalamos sistemas de acabados superficiales, plantas de tratamiento de agua, hornos de alto desempeño y todo lo que esté alrededor de lo mismo. Como bien lo dice Máximo, esta es una empresa que, bueno, tiene más de 50 años, pero desde siempre se ha caracterizado por la innovación constante y continua de soluciones en este ámbito. En la parte de acabados superficiales, pudiera pensarse que no hay mucho que hacer, es muy tradicional lo que se ve, sin embargo, sí hay mucha área de oportunidad todavía en innovación, sobre todo en la parte de mecanismos, sobre todo en la parte de simplificar la manera de diseñar, dar solución. Como bien lo saben, conforme pasa el tiempo, y sobre todo en un lugar como Europa, el espacio cuesta dinero. Entonces, cuando en ocasiones, solo para poner una perspectiva, una solución, y esa es una perspectiva exagerada, que dice, sabes que un sistema tradicional de pintura con todo su pretratamiento de 19, 20 etapas de pretratamiento, ocupara el espacio de un campo de fútbol, soccer, imaginen que se trae a la puerta una solución que hace exactamente lo mismo, pero solamente ocupa el área grande del mismo campo de fútbol, el área grande de una de las porterías. La simplificación y demás, los mecanismos y lo demás se patenta, se desarrolla, se patenta y se da una solución aparte. ¿Cómo se llega a esto? Esto es una combinación tanto de una mentalidad de mejora y de estar buscando cómo hacer las cosas más sencillas y más óptimas, pero también de estar tomando retos hacia los clientes. Mucho de poder de presentar una solución en algún momento y no poder proceder por limitantes físicas, por limitantes económicas, por limitantes de toda índole, y te lleva siempre a un punto de decir, bueno, pues no se puede y punto, das la vuelta y sigues al siguiente cliente, o dedicas un poco más de tiempo y de ingenio a decir, bueno, si se pudiera, si lo hiciéramos de esta manera, y entras en un ciclo iterativo, ¿no? Donde tu nueva solución te sale del costo y tienes que empezar a buscar la manera de moverlo. Suena muy poético y muy bonito, ¿verdad? Pero todo cuesta dinero. Cuesta mucho dinero, sobre todo desarrollar la experiencia de la gente. Nosotros hacemos esto tanto en México como en Estados Unidos, siendo Estados Unidos nuestro principal motor, pero en México lo hacemos también bastante. Y hay dos perspectivas, porque entre los dos países hay diferencias. En Estados Unidos, apoyo per se existe, pero solamente para empresas que son muy grandes. O sea, cuando estás hablando de investigación muy alta, estás hablando de más de 10 o 20 millones de dólares al año. Por investigaciones por debajo de esa índole, se maneja al grado de, bueno, pues inviértelo, desarróllalo, al final del año platicamos y a ver si te podemos dar ahí un beneficio en los impuestos que vas a pagar. Pero entras en todo un tema de auditorías, de revisiones,
tiene que ser justificable el asunto. En México se han creado organismos como lo fue el CONACYT, que el gobierno actual lo está asesinando, pero en gobiernos anteriores lo que hacía era entregaba incentivos a las empresas para precisamente mantener en circuito el asunto. Lo hacía a la inversa, otorgaba el crédito, se efectuaba y a la vuelta del año o del término pactado regresaba la institución y te auditaba para saber cuánto aplicaba, si estabas a favor o en contra o demás. Pero independientemente del asunto, la innovación existe. El mundo se ha modernizado, la tecnología de información ha formado parte integral del asunto, pues la innovación te va llevando a que sigas escalando las cosas hacia donde lo quieres llevar. Nuevamente, es un llamado en donde la empresa, desde la cabeza hasta la parte de abajo, tiene que estar involucrada. Los esfuerzos aislados no llevan a ninguna parte, pero si la cabeza está con la fiel creencia de que esto se puede y hay que encontrar una manera, contágiase a todos y lo hacemos. Entonces no hay reto que no se tome, no hay solución que no se desarrolle, y vergüenza debería de darnos cuando se nos presenta algo y decimos, no, es muy difícil, no creo, está fuera de mi alcance. Y al contrario, buscamos, lo encontramos y es lo que hacemos. Nosotros hemos estado presentando innovaciones. Este año teníamos planeado presentar un par en el mes de marzo. La pandemia nos ha empujado probablemente a que sea hasta noviembre, pero son resultados del mismo proceso tradicional de sistemas de acabados, de sistemas monorriel, que este es un conveyor único y que recién acabamos de patentar. Es una nueva innovación que simplifica y que hace las cosas más sencillas. La simplificación viene desde perspectivas, puede ser desde calidad, mantenimiento, productividad, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo que se mantiene, costó mucho dinero, costó mucho esfuerzo, pero también la empresa lo ve como una inversión que una vez que se ha desarrollado, que es dinero a riesgo, que es capital a riesgo, capital de que si se vende, recuperas, si no se vende, es un riesgo tomado y es parte de tus costos, pero esa es la manera en que se mueve. Hemos hecho desarrollos que están guardados en el tintero porque se desarrollaron, se invirtió y pues no tienen la aplicación que se esperaba, pero ha habido otros que en el momento que se han lanzado han sido todo un caso de Cenicienta, de felicidad y de dignos de una película. Pero a final de cuentas no todo es así, hay casos intermedios, pero a final del día es toda una filosofía que se debe de llevar de arriba abajo y es lo que tenemos que estar y mantenernos motivados para hacerlo. Ahora, también la empresa se recarga en socios comerciales. Nosotros tenemos socios con los cuales son especialistas en ciertas áreas. Nosotros nos recargamos con ellos y juntos llevamos a cabo la innovación al mercado. Zapatero a tus zapatos. Estar integrado verticalmente es muy bueno, pero también hay que reconocer las barreras. Nosotros hemos desarrollado socios en Estados Unidos, hemos estado desarrollando socios muy buenos en México, con los cuales estamos desarrollando y estamos por lanzar iniciativas muy buenas, pero también el punto es que asociarse y trabajar con otros de otra especialidad trae beneficios bastante buenos para todos. Eso sería lo que yo os podría decir. Sí, gracias, Pedro. Yo también estoy convencido que aquí no estamos muy acostumbrados, evidentemente, porque hay para algunos la posibilidad de ayuda. No estamos muy acostumbrados a hacer grupos que trabajan juntos, grupos de empresas que trabajando juntos para innovar, y me parece muy interesante este enfoque. Hay unos casos, por ejemplo, esto del pretratamiento, de la fase final de pretratamiento nanotecnológico por nebulización. Sí, esto se desarrolló en conjunto con unas empresas juntas, pero es muy complicado y creo que el enfoque que has dado tú sería para empujar esto de la investigación y desarrollo colaborativa. Muy bien. Hola Máximo, si me permites, me gustaría... Perfecto. Claro, por supuesto. Buenas tardes a todos, soy Víctor Manuel Díaz de Adapta Color, fabricante de pintura en polvo. Yo creo que, bueno, ante todo enhorabuena
José Javier, de nuevo, por la excelente exposición y por la facilidad con la que es capaz de explicar algo que resulta para la mayoría de los mortales extremadamente complejo. Sí que es cierto que yo creo que debemos marcar unas líneas entre lo que debe ser investigación y desarrollo y lo que es investigación y desarrollo e innovación, ¿no? Lo que vulgarmente hay gente que conoce como I+D o I+D+I, ¿no? ¿Por qué digo esto? La investigación y el desarrollo para un sector determinado, como puede ser el mundo de los recubrimientos, significa en muchos casos la adecuación de una tecnología que ya existe en otros campos y adecuarla a tus necesidades. Es decir, a cómo podemos utilizar algo que ya se utiliza por otros mercados, por otras empresas, cómo podemos hacer que eso sea efectivo dentro de nuestro proceso de producción. Y otra cosa muy diferente es la innovación en cuanto a la creación en sí de un producto específico para tu mercado. Es decir, de crear una nueva tecnología que no existe en otros campos y que tú la creas como necesidad para el tuyo. Yo creo que son dos puntos diferentes. En el caso, por ejemplo, de la aplicación de tratamientos químicos por nebulización, la tecnología radicaba prácticamente en igualdad de condiciones, tanto en la propia formulación del producto, es decir, en las prestaciones que nos aportaba ese producto, como en la tecnología para aplicarlo. Es decir, el secreto, tú lo sabes bien, Máximo, porque lo has vivido de primera mano, la nebulización era un sistema que verdaderamente aportaba una gran ventaja a la hora del tratamiento porque generaba una humectación total de toda la pieza, incluso en zonas que no quedaban expuestas a ese chorro, ¿no? Entonces yo creo que ese equilibrio está más orientado hacia una investigación y un desarrollo de una tecnología hacia una aplicación, y otra muy diferente podría ser la del caso de diseñar ese tratamiento químico, partir de cero, como hicieron en su día esta empresa, en la que sí desarrollaron, sí innovaron y sobre todo crearon, ¿no? Crearon algo nuevo. Por eso a la hora de pedir ayudas y pedir subvenciones, creo que entramos en muchos casos en entender que para lo que nosotros es una novedad o es una innovación, el mercado la conoce o está ya implantada en otros sectores, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que existe un conflicto. En nuestro caso ha pasado, por ejemplo, con los recubrimientos antigrafitis. O sea, los recubrimientos antigrafitis que en el sector de la pintura líquida nos acompañan desde hace tropecientos mil años y que son tecnologías que están más que controladas y que más desarrolladas, todo el mundo ha ido a hablar de ellas. En el mundo de los recubrimientos en polvo esto era como el santo grial, no existían. Y los que existían no estaban a la altura de las prestaciones del líquido. Entonces, cuando tú has llegado en la tecnología de la pintura en polvo aportando pues unas líneas de investigación y desarrollo, solicitar subvenciones o ayudas que te hayan permitido desarrollar esta tecnología, has encontrado muchas más barreras porque es difícil de explicar que un concepto más que manido en el mundo del líquido, pues por ejemplo para el recubrimiento en polvo no exista o no represente como tal, ¿no? Digamos que son necesidades de segunda categoría, ¿no? No son soluciones integrales. Hablo de esto no por el hecho de que no sean susceptibles de ayudas, que por supuesto que lo son y en esto no voy. Pero no es lo mismo innovar, y me permitís la metáfora, en una vacuna contra el cáncer que innovar en una vacuna contra la gripe, que hay 20.000 más, aunque ahora estemos con el problema del COVID. Evidentemente a los ojos de las personas no se ve de la misma forma cuando investigas algo que no existe o cuando investigas algo novedoso que ya existe pero que no es aplicable a todos los mercados. Y yo creo que ahí radica también un punto importante a la hora de ser capaz de explicar. Creo que lo ha dicho muy bien antes el compañero de Sevilla que trabajaba, no recuerdo ahora su nombre, me vas a disculpar. Él lo comentaba, ¿no? Saber perfectamente qué es lo que queremos, hacia dónde queremos decir y qué es lo que estamos proponiendo y qué es lo que estamos desarrollando. Porque en muchos casos yo creo que el hecho de que nos acompañe alguien que conoce verdaderamente el flujo y cómo se mueve este mundo de subvenciones es vital, más que nada para saber cómo exponerlo, cómo enfocarlo y cómo presentarlo. No sé si me he explicado o he sido capaz de hacerme entender. Sí, si me permites intervenir un momento.
Bien, no, era para hacer un par de puntualizaciones o de comentarios. Uno, el que has abundar en la opinión que has tenido tú antes de la investigación y la innovación colaborativa. Es algo que va a ser absolutamente imprescindible, ¿no? Y no únicamente desde la óptica técnica de que va a ser necesaria esa colaboración, porque cada vez es más difícil hacer las cosas, no cabe la menor duda, sino también desde la óptica del acceso a la financiación. En muchos de los programas de subvenciones para la investigación, desarrollo, incluso para la innovación, en algunos exigen la participación de un centro de desarrollo tecnológico, un centro tecnológico, una universidad, y en otros priorizan el elemento este. Y además, muchas de estas opciones tienen que ser presentadas de manera colaborativa. Tanto en términos de la Unión Europea, como he comentado antes, que siempre tiene que haber un mínimo de 3 empresas, como en el nivel de Madrid, del central, CEDETI, en el que los proyectos colaborativos también son bastante bien mirados, e incluso en términos de la propia autonomía de cada uno, en las que, sobre todo para aquellos en los que se obtienen mayores niveles de subvenciones, es muy bien observado y a veces hasta obligado el que haya un mínimo de 3 empresas correspondientes. Además, yo estoy absolutamente convencido de que es la vía por la cual las pequeñas empresas, incluso las medianas, pero sobre todo las pequeñas, pueden iniciarse de verdad, tanto tecnológicamente como financieramente, en el camino de la innovación, afiliándose con medianas o grandes empresas, asociándose, que les permitan, de alguna forma, tirar de ellas en este proceso camino. Sí, gracias, Antonio. Sí, estoy convencido yo también que esto es el camino potencial. John, tu opinión sobre investigación, ¿vosotros cómo hacéis? ¿Financiáis todo vosotros? ¿Tenéis la posibilidad de ayuda? ¿Trabajáis conjuntamente con proveedores, por ejemplo? Hola, buenas tardes, Máximo y compañía. Soy John Franco de GEINSA, Ingeniería de Desarrollo de Instalaciones Industriales de Tratamiento Superficial y Acabado. Nosotros llevamos ya muchos años con proyectos de desarrollo de I+D+I. Lo que pasa es que el País Vasco es un poquito especial. Es cierto que al principio, en los años 2009-2010, nos basábamos en hacer proyectos y presentarlos al Ministerio de Industria para conseguir los informes motivados vinculantes que nos servían para luego poder realizar deducciones fiscales. Y ahora ya, desde hace ya unos años, es la propia SPRI y BEAD, que dependen del Gobierno vasco y de Hacienda, la Hacienda Foral, la cual está de alguna manera regulando todos los proyectos de I+D+I. Sobre todo es la SPRI la que gestiona todo este tipo de proyectos. La experiencia desde la ingeniería, como decimos, como nos basamos nosotros, la mayor problemática que tenemos es que el día a día nos come mucho. Entonces, el tiempo para proyectos de I+D+I nos resulta complicado poder gestionar los proyectos. Me explico, sí que estamos continuamente haciendo I+D+I, pero nos resulta complicado poder gestionar el proyecto para poder conseguir subvenciones o créditos. Más bien trabajamos, como bien ha dicho José Javier, que lo ha explicado bastante bien, trabajamos a posteriori, es decir, nos ayudamos con consultoras o empresas que llevan a cabo estudios o pueden preparar memorias técnicas de ya proyectos que nosotros llevamos un tiempo desarrollando, y ellos nos preparan las memorias técnicas para poder presentar o al Ministerio de Industria, o en este caso también nosotros podemos presentar a la SPRI. Con ello lo que conseguimos es proyectos que los categorizan como I+D+I, y por lo tanto los gastos incurridos en personal y en material lo podemos utilizar como deducible en el impuesto de sociedades, por ejemplo. Pero nos es complicado hacerlo mediante subvenciones o créditos, como comentaba José Javier, o el compañero, que se me ha olvidado también el nombre, ya puedes perdonar, de Sevilla, que había vuelto a hablar ahora. Pero sí que estamos todos los años, o casi todos los años, presentamos algún proyecto, pero suele ser a posteriori.
Oye, y yo me gustaría hacer un comentario. ¿Me oís? Máximo, ¿me oyes? Sí, sí. Sí. Vale. A ver, diferentes comentarios. Bueno, primero al compañero de Geinsa. Bueno, yo primero soy vasco, aunque vivo en Valencia, soy vasco, soy de Hondarribia. Y bueno, ahora hace poco ha acabado la línea SITEC, que se han presentado algunos proyectos bastante interesantes. Y bueno, el gobierno, o sea, sí que tenéis leyes forales, lo que es la deducción de impuestos, sí, pues marcan las leyes forales, ¿vale? Las normas forales. De hecho, mientras a los demás, pues son las leyes estatales, el artículo 35 del impuesto de sociedades. Bueno, eso por un lado. Claro que el día a día come la I+D, es que por eso se subvenciona, porque come la I+D. No, vea, yo llevo en departamentos técnicos no sé cuántos años. Siempre he empezado en investigación y he acabado en asistencia al cliente. ¿Por qué? Pues porque hay que facturar y hay que solucionar los problemas. ¿Por qué se subvenciona la I+D? Porque es necesario coger a gente, es necesario gastar tiempo, por eso se subvenciona. Y los que subvencionan ya saben que se lo come el día a día. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, por eso el hecho de las subvenciones. A la investigación colaborativa que habéis dicho, bueno, al conjunto de empresas se le llama consorcio, entonces los consorcios son más difíciles de dirigir. Yo he dirigido varios consorcios, formados por entidades públicas, que eran institutos y universidades, y por empresas privadas. Hay una cuestión en los proyectos que se llama el efecto tractor. Y lo que se busca hoy en día es que el efecto tractor en un sector sea grande. ¿Qué quiere decir el efecto tractor en palabras llanas? Pues que yo te doy dinero y consigues que sea algo verdaderamente importante para el sector, que no sea para ti. ¿Cómo se consigue eso? Formando un consorcio. ¿De qué manera? Dentro de la cadena de valor. Supongamos que hay un proyecto de investigación para hacer una cosa, que no sabrá qué es, y cogemos al usuario final, al que aplica esa pieza, al que fabrica la pintura, al de pretratamiento, y vamos a decir al de las materias primas para pintura también. ¿No va a tener un impacto mucho más grande eso que si lo coge una sola empresa? Claro, es que estamos en la cadena de valor. Es un proyecto transversal generado por un consorcio. Y esos proyectos, claro que se potencian. Y como ha dicho Antonio y alguno más, claro, es que hay que intentar hacer eso. O sea, hay que conseguir que un dinero esté lo mejor aprovechado para que dé luego los mayores impuestos posibles. Por lo tanto, si lo potenciamos en toda la cadena de valor, va a tener mucho más impacto en el sector. Al compañero de Adapta, que me vas a disculpar, pero nunca me acuerdo de tu nombre. Has puesto el caso de la nebulización, que por diferentes razones conozco bastante bien, el de los pretratamientos. Lo que pide la I+D es que sea nuevo en el ámbito de aplicación en el que está. Y ahora yo te voy a contar una cosa que me pasa cuando soy evaluador de proyectos, pues yo también soy evaluador de proyectos, y me pasa lo que tú has dicho. Claro, veo vacuna contra el cáncer, nebulización de pretratamientos. Claro, me gusta más vacuna contra el cáncer. Claro, a mí también me gusta más. Pero claro, no podemos dejar a un sector sin I+D porque sus aportaciones pues no sean tan, déjame decir, vitales. Claro, hay que mirar en la medida de cada cosa, ¿vale? Pero sí, yo también tengo muchas veces la misma sensación que tú. Cambiar una nebulización de un sitio a otro o una vacuna contra el cáncer, sí, también me queda la misma sensación, ¿vale? Nada, esto eran los comentarios. Muy bien, sí, Víctor, el que había intervenido es Víctor y de Sevilla Antonio del Cura. Víctor Manuel Díaz de Adapta, que ha intervenido y que junto con todos los amigos aquí es lo que me ayuda a mantener dinámica el debate. Muy bien, yo diría, si no hay otras preguntas o intervenciones, yo diría que ya hicimos un buen trabajo y quiero agradecer, por supuesto, a Irene, a José Javier, a Antonio, a Víctor y a todos los demás que han participado a la charla de hoy. Bueno, Máximo, perdóname, sí. ¿puedo? Es que Pablo, hoy he claro. estado un poco entre teléfono y todo esto. Nada, simplemente recordar que como fuente de financiación no es solo los fondos públicos que existen, o sea, para proyectos de verdad innovadores, y aquí me gustaría definir bien, no lo hago porque no tenemos tiempo, lo que es innovación y lo que es
mejora. Existen mecanismos, por ejemplo, Pedro Castillo seguramente lo conocerá mejor que en Europa, el crowdfunding y este sistema para que se puedan desarrollar innovaciones disponiendo del capital necesario. Ya está. Aquí en Europa es relativamente poco usado y nulamente usado para las empresas, pero es una otra forma de financiarse para poder desarrollar sistemas innovadores. Ya está. Sí, Gracias. Muy bien. Perfecto. Bueno, un día hablaremos también eso del crowdfunding, que yo creo que absorbe todo el desarrollo en electrónica, pero bueno, podría ser, porque ¿quién pone dinero si le dices que desarrollas algo para la pintura industrial? Sí, Máximo, perdona, esto se usa también en editoría mucho, o sea, muchos libros se han publicado gracias al crowdfunding y en otros sectores, o sea... Claro, de acuerdo. Vale, era solo para concluir así, sonriendo. Y bueno, entonces agradeceros a todos, nos veremos el martes. Todavía no tengo confirmado el tema de debate, os lo enviaré por supuesto antes, si puedo mañana. Y nada, y seguimos con estos encuentros que a mí me parecen siempre muy interesantes. Muchas gracias a todos. Gracias.